Qué privilegio estar contigo en este día tan especial donde hoy vamos a recorrer juntos, vamos a estudiar juntos el capítulo 2 de este preciosísimo libro de Santiago. ¿Te acuerdas que la semana pasada empezamos con Santiago 1 hablando de lo que el cristiano verdadero tiene, esa seguridad en medio de todas las tribulaciones, en medio de todas las angustias, porque esta vida no vamos a parar de sufrir, porque es una vida infectada de mal, como ya lo hemos estudiado, pero el cristiano en medio de la tormenta tiene esa seguridad de Cristo como Señor en su vida. No religiones, sino Cristo como Señor de la vida. Entonces hablamos de lo que el cristiano tiene. Pero hoy vamos a estudiar, y quiero enfatizar esa palabra, estudiar juntos. Por eso te pido que tengas tu Biblia a la mano. No importa qué Biblia tengas, qué traducción tengas, todas son iguales. Quiero que la tengas a la mano, porque hoy vamos a estudiar juntos este capítulo 2 emocionante del libro de Santiago. Quiero recordarte algunas cosas de Santiago. Por ejemplo, que este libro habla de una vida práctica. Por eso que le hemos puesto el título de este estudio, de estos capítulos, es la vida de fe. Es una vida práctica. Imagínate que el libro de Santiago, que fue escrito entre el 45 y 50 después de Cristo, imagínate que en este libro de 108 versículos tiene 54 imperativos. Imagínate qué práctico es este libro y qué confrontativo, qué frontal es este libro para poder entender cómo desenvolvernos nosotros si es que nos decimos cristianos de verdad. Hay mucha gente que me está mirando ahí y cree amar a Dios, pero en realidad no le obedece. Y la única forma de amarle es obedeciéndole. Por eso que este libro es tan importante para entender cómo obedecer a Dios. Santiago, él es el hermano carnal de Jesús. No es Santiago, alguno de los discípulos de Jesús, sino es el hermano carnal. Su nombre verdadero no es Santiago, es Tiago. La tradición le ha puesto Santiago por San Mateo, San Marcos, San Lucas, Santiago. Y se quedó con Santiago. Pero su nombre es Tiago, que Jacobo en hebreo, Tiago en el griego. Es el hermano de Jesús. Imagínate la autoridad que tenía en la iglesia del primer siglo. Si tú ves por ahí en Hechos de los Apóstoles, en la Biblia, verás que el líder de la iglesia no es tanto el apóstol Pedro, sino este hombre, Tiago, que es el hermano de Jesús. Cada vez que todo el mundo lo mira, decía, imagínate la autoridad. La palabra que él decía es un aprendizaje desde niño de su hermano mayor. Entonces, este hombre tiene la autoridad para escribir y la iglesia tiene que estar atento. 54 imperativos de 108 versículos tiene que decirnos algo y enseñarnos algo realmente importante. Y este capítulo 2 quiero enfatizar este estudio bíblico porque de verdad me he deleitado en poder ver esas joyas enormes de lo que el cristiano tiene que vivir en su vida práctica. Hemos visto en el capítulo 1 el cristiano lo que tiene, ahora en el capítulo 2 lo que hace. Por eso que mi pregunta para este día tan especial, mi amigo, mi amiga, ahí que me estás viendo, esta pregunta quiero que la estudiemos según este capítulo. ¿Cuándo somos genuinos? ¿Cuándo somos genuinos? ¿Cuándo somos verdaderos? ¿Cuándo de verdad podemos entender que el cristianismo es nuestra vida? ¿Cuándo somos genuinos? Esta pregunta le empieza a responder el tremendo Santiago en esta carta. Y quería ir contigo, por eso que abre tu Biblia. Y vamos a leer el capítulo 2, verso 1 al 4, para poder entender el primer punto. ¿Cuándo somos genuinos? El primer punto es cuando tenemos igual valor por las personas. Pero déjame explicarte porque el contexto es muy importante atenderlo. ¿Cuándo somos genuinos? En primer lugar, cuando tenemos igual valor por las personas. Lee conmigo Santiago 2, capítulo 2, del 1 al 4. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, quédate ahí, puesto en pie, o siéntate aquí abajo, en mi estrado. La pregunta de Santiago es, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos?
y venís a ser jueces con malos pensamientos. ¿Sabes? Parece que está recontra obvio. Pero cuando tú te sumerges, te sorprenderás conmigo. ¿Cuándo somos genuinos? En primer lugar, cuando tenemos el mismo o igual valor por las personas. Déjame darte primero lo obvio de este pasaje. Lo obvio habla de acepción de personas. La palabra acepción, ahí en el griego que fue escrito, habla de distinción. Es decir, favoritismos. Hay un favoritismo entre una persona y otra. ¿Cuándo hay un favoritismo? Obviamente, Santiago dice, ustedes cuando ven a una persona que está vestida de manera espléndida frente a otro que está vestido andrajoso, hay una analogía ahí, ¿no? Absolutamente antagónicos, ¿no? El que está vestido muy bien contra el que está vestido terrible, hay un favoritismo que ustedes le dan. Eso es lo obvio. Uno ahí que me está escuchando diría, bueno, Jorge, pero yo no hago eso porque yo no hago favoritismos. A mí yo recibo igual a una persona de cualquier color con otra de otro color y para mí es igual. O una persona que muestre que es una persona pudiente y con una persona pobre y para mí es igual. No hago favoritismos. Eso es lo obvio. Hay gente que rechaza eso y por supuesto si lo hacemos estamos desobedeciendo a Dios. La palabra sin acepción o la frase sin acepción de personas habla de no tener favoritismos, es decir, tratar igual a una persona que a otra. ¿Verdad que es obvio? Bueno, ahora déjame darte lo que no es tan obvio, lo oculto en este pasaje. Y hablo de oculto no de algo misterioso escondido, sino lo hablo de oculto porque no es tan obvio. ¿Sabes cómo termina el versículo 4 diciéndonos ahí que no estaremos haciendo distinción? ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Sabes? La palabra distinción ahí, en el griego que fue escrito en el original, habla de una voz pasiva. Es decir, hay un motor interno que va haciendo que en nuestra mente, así pareciera que en nuestro externo, en el exterior, no tenemos favoritismos, en nuestro interior, en nuestra mente, si ya lo dividimos a la persona por lo bien que se ve contra lo mal que se ve la otra persona, ya estamos fallándole a Dios en nuestro pensamiento. Por eso que Santiago dice, ¿y no son ustedes jueces? Si hacen distinciones, ¿no venís a ser jueces con malos pensamientos? No solamente en lo externo, en lo que aparentamos, sino también en lo que pensamos. Si en nuestra mente hay distinciones, hay separación, porque llega un hombre con mucho dinero, llega una mujer de clase A y de pronto viene un hombre absolutamente totalmente un mendigo y hacemos una distinción en nuestra mente, ya estamos fallándole a Dios. Y esto es crítico, porque en nuestra vida de cristianos, nuestro corazón ha sido cambiado de un corazón de piedra a un corazón de carne para que sienta, piense y pueda adquirir lo que Dios quiere que adquiera. Tú lo sabes bien. Si tú estás escuchándome y todavía no has tenido esta operación sobrenatural, entonces tú no tienes nada que ver con el cristianismo, es solamente nominal. Y hoy se llenan muchas iglesias, pero sus vidas no son transformadas. Hacemos distinción de las personas en nuestra mente, algunos en lo obvio, haciendo favoritismos obvios, pero otros más ocultos. En sus pensamientos lo dividen en dos, y si en tu mente están divididos en dos, es decir, tú los pones en una gaveta y el otro en otra gaveta, ya estamos fallando contra Dios. Nosotros debemos tener igual valor por todas las personas, sin distinción en nuestra mente y en lo que expresamos. Esto no es tan obvio. Hoy puede maquillarse esto, no tratándose de juntar con personas por su clase, su nivel social. Hoy ocurre, pero imagínate en el contexto que está escrito, y si yo hago esto, estoy contra Dios. Mira lo que dice, por favor, y lee conmigo el verso 9 del capítulo 2. Lee ahí en tu Biblia conmigo. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Quiero decirte con toda claridad de la Biblia que si hacemos distinciones
si nosotros preferimos a una persona por su nivel social que a otra, estamos pecando contra Dios, tanto en lo obvio como en lo más recóndito de nuestro corazón. Y Dios lo sabe. ¿Y sabes a qué es grave? Porque aquí habla de ser transgresores de la ley. Hemos pecado contra Dios si es que no entendemos claramente, si somos genuinos en nuestro cristianismo. Tenemos que tener una sola cara frente a la gente, es decir, la gente no puede ver distinciones ni favoritismos en nosotros, pero no solamente en lo externo, en lo visible, sino también en el interno, en el pensamiento, en la batalla espiritual de mi mente, porque la batalla se produce en la mente. Y es ahí, esta palabra distinción me llama la atención y yo quiero que tú la apuntes ahí. En el griego que fue escrito nos lleva a entender que es una inclinación que podemos tener para dividir a la gente en nuestro pensamiento y en nuestra mente, en el interior. Por fuera parecemos que estamos bien, que no hacemos favoritismos, pero por dentro podemos hacerlo. Eso es pecado contra Dios. Y déjame darte algunas razones que da Santiago para decirte por qué es pecado contra Dios. Primero, Santiago nos habla en el verso 5 que Dios eligió a los pobres para que sean ricos en Él. Mira por favor el verso 5 y léelo conmigo ahí del capítulo 2. Dice así: hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Esa palabra elegidos, mi querido amigo, amiga, es una joya para estudiarlo. Por cuestión de tiempo no me voy a poder detener ahí. Pero la palabra elegidos que está hablando ahí nos habla de una elección que Dios da para vida eterna. Es decir, son los elegidos de Dios. Y dice que Dios ha elegido a los pobres de este siglo. Hay gente que me está escuchando en forma espiritual y dice, claro, porque Dios ha elegido a los pobres que son de espíritu. No, en el contexto no está hablando solamente de pobres de espíritu, está hablando de pobres materiales. Porque no es novedad que el Evangelio llega en su más grande mayoría a la gente que tiene niveles económicos bajos. Claro, porque no se apoyan, no tienen confianza en lo que tienen, sino en Jesucristo cuando lo conocen. Entonces, no es novedad que por los siglos la mayor cantidad de cristianos son gente que no tiene recursos económicos ni confía en las cosas materiales. Aquí no está hablando de una vida espiritual, es decir, esos pobres de espíritu que ya hemos visto que se ven en Mateo 5:3, cuando habla de los pobres de espíritu, ahí no habla de una vida material, sino habla de los que son quebrados espiritualmente, sino que aquí aumenta que tienen que ser, que son elegidos por ser pobres materialmente. No podemos negar eso. Jesús lo dijo así en Mateo 19, verso 24. Más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Todo el mundo se hace una tremenda confusión en este pasaje porque hablan de camello, otros dicen que no es un camello, otros dicen que es una puerta, que es una aguja. La verdad es que cuando tú profundizas en esta frase, Jesús utiliza un proverbio hebreo. Un proverbio, sabiduría hebrea, que lo que quiere decir y la conclusión que debemos tú y yo entender en el contexto y en la forma que lo dijo Jesucristo, es que es casi imposible, es lo que está diciendo. O sea, Jesús en llano dijo, es casi imposible que un rico entre al reino de los cielos. No dijo que era imposible, dijo que era casi imposible. Claro, porque la persona que tiene nivel material alto confía en eso para vivir. El que no tiene en qué confiar. Y al conocer a Cristo se aferra a Él. Entonces es obvio que a través de los siglos las personas más sencillas, materialmente hablando, son los que más han acudido al valor del Evangelio. Eso no es novedad para la Biblia y no hay que ocultarlo. ¿Tiene algo de malo el dinero? No, la Biblia dice que las riquezas no tienen nada de malo. Es amoral, no es ni bueno ni malo. El problema es el corazón de la persona. Y aquí nos habla de que la gran mayoría, que es casi imposible, es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Entonces Santiago les hace recordar
Oiga, si usted hace distinción en su mente o externamente, no se olvide que Dios ha escogido en su mayoría a los pobres materiales, a los andrajosos, porque ellos pueden encontrar esperanza mucho más sencillo que una persona que confía en sus riquezas materiales. Pero no solamente nos da esa explicación, también podemos ver en el verso 6 y 7 que para ese momento y ese contexto, por favor, quiero que estudies conmigo la Biblia, en ese contexto era tonto y absurdo mucho más hacer distinciones. ¿Por qué? Porque la iglesia en su mayoría era esclava, la iglesia en su mayoría era pobre. Mira el verso 6 y 7 conmigo, léelo ahí. No te canses de ver tu Biblia, porque ahí está la joya de Dios. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Él pregunta, ¿no os oprimen los ricos? ¿No son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Está diciendo, obviamente, ¿por qué vas a hacer distinción? ¡Qué tontería! ¿No te das cuenta que en la iglesia abunda más la gente que no es rica, la gente pobre? Es una tontería. No solamente que Dios ha elegido a los pobres de este siglo para hacerlos ricos en su heredad, sino que también es una tontería porque la mayoría son gente pobre. Tú tienes que saber bien, mi amigo, mi amiga, que estamos viendo el contexto. Le está hablando a judíos que están viviendo fuera de Judea, es decir, están infiltrándose en mentalidad y pensamiento del mundo que los rodea. Si yo quiero, después de haber explicado esta parte, aplicarlo hoy a lo que vivimos, pues ahora se me hace mucho más sencillo poder entender que las influencias de este mundo, de este sistema, pueden hacer que yo pervierta mi mente y mi corazón frente a los valores de otra persona. Y en la misma congregación que puede estar o en cualquier iglesia donde puedo ir, puedo yo hacer distinciones en mi corazón, sin haberme puesto a pensar que Dios ha elegido a los pobres de este siglo para llevarlos y ser coherederos con Él y hacerlos ricos con Él. Porque la verdadera riqueza no tiene nada que ver con lo material. La verdadera riqueza está en tener a Jesucristo en el corazón. Entonces hemos entendido hasta ahí por qué habla de lo obvio cuando Santiago nos dice que es obvio no hacer favoritismos externamente. Lo oculto cuando Santiago dice que hay algo sutil, que en tu corazón puedes hacer distinciones, puedes dividirlos en dos. Y eso es pecado. Pero también déjame hablarte de la observación que hace el tremendo Santiago aquí en su carta. Lee conmigo, por favor, el verso 8 y 9. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura. ¿Cuál es la ley real? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien haces. Mira el 9. Pero si haces acepción de personas, cometes pecado y quedas convicto por la ley como transgresores. A mí me hace temblar esto. Me hace temblar. Cuando se habla de la ley real, yo creo que la mejor traducción es la ley suprema. Es decir, el mandato supremo de Dios. Es la ley suprema. Pero estudiando esta parte, esta porción, encontré que también se refiere a un funcionario real. Mi querido amigo y amiga, lo que está diciendo Santiago, así en llano, es que el verdadero cristiano, ese hombre y mujer que ha tenido un encuentro con Jesús, que tiene vida eterna con Dios, que tiene poder sobrenatural para vivir una vida y afrontar todos los terrores de este mundo de pecado, que ha tenido un cambio de mente, de corazón y que su vida es luz, entonces decanta, cae como una catarata el poder tener una vida de una fe práctica y de verse genuino a la gente. Y hace una tensión aquí peligrosa. ¿Habremos entendido la ley suprema? ¿Vivimos así externamente y en el corazón? Esto es tremendo. Es algo así como que Santiago afirma que si no tenemos misericordia y compasión por la gente, es que quizá nunca hemos conocido la misericordia y la compasión de Dios hacia nosotros, salvándonos y dándonos una nueva vida. La religión insiste, la religiosidad insiste en que nosotros somos buenos y que si hacemos cosas buenas, Dios nos va a premiar. Pero la Biblia
te sigue enseñando que antes de hacer cosas buenas, primero tienes que ser de Dios. Y es por eso que después de ver que es igual una persona que otra, el valor de una persona por otra, para ser genuinos, Santiago nos lleva a partir del verso 14 a tener un encuentro de que tenemos que ser claros con un conocimiento de fe y de obras. Mira cómo termina ahí el verso 13 para terminar este primer punto. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La palabra juicio ahí, cuando tú la buscas en todas las referencias de la Biblia, desde Mateo hasta todo el Nuevo Testamento, hablan de juicio, de condenación. Está haciendo una tensión. Te está diciendo, ¿de verdad vives claramente, externamente e internamente? ¿De verdad tienes una genuina y transparente vida cristiana? ¿O hay enormes forados en tu corazón? No vaya a ser que no hayas entendido la ley suprema. No vaya a ser que tengas un problema en tu corazón. Esto es vital atenderlo, porque tú que me estás mirando, tienes que saber bien quién eres frente a Dios. Y es por eso que es obvio que Santiago tiene que explicarnos cuál es la diferencia entre fe y obras. Porque está terminando aquí el verso 13 diciéndonos que decanta, cae de maduro una vida cristiana que tenga fruto. Claro, el que es cristiano, su corazón está cambiado, entonces no hace distinción de personas. Pero en segundo lugar, no solamente es cuando tenemos igual valor por las personas, sino cuando tenemos el claro conocimiento de fe y las obras. Te aseguro ahí que si tú has estudiado, si tú has leído la Biblia antes, siempre has pasado por este capítulo, por estos versículos, entre fe y las obras. Hoy hay una discusión enorme. La religiosidad, toda religión, habla de que la salvación, llegar a Dios, es por obras. Otra línea dice que es por la fe solamente. Y aquí en la Biblia, a veces vemos esta porción de la Biblia con Santiago y negamos esto y decimos, no, Santiago se ha equivocado o no es lo que quiso decir. Pero déjame leerte y explicarte a través del contexto cuál es la verdad del conocimiento claro que debemos tener de fe y obras para que seamos genuinos cristianos, para que seamos genuinos en nuestro hacer, sin distinción, sin acepción de personas, fuera y dentro del corazón. Pero ahora tenemos que saber bien cuándo uno llega a Cristo de verdad y qué significan las obras para la Biblia. Permíteme leerte Santiago 14 al 17. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados, saciados, pero no le da cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago aquí da una declaración que hace estremecer al ambiente cristiano. La fe sin obras es muerta, dice Santiago. Pero escucha lo que dice el apóstol Pablo, pareciera que fuera una contraposición. Romanos 3:28, apúntalo ahí en tu Biblia, apúntalo ahí al margen, porque esto es muy importante que tú entiendas lo que Dios quiere decirte. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Parece que se están contradiciendo Romanos 3 con Santiago capítulo 2 para tener un claro conocimiento de lo que es la fe y las obras. Parece que hubo una contradicción, pero déjame enseñarte algo. Quiero que me atiendas bien. La Biblia es Dios mismo. La Biblia no se contradice. Si tú encuentras una aparente contradicción, el problema no es la Biblia, el problema eres tú, que no has estudiado bien la Biblia. Déjame en estos poquitos minutos enseñarte el contexto bíblico para que nunca te olvides si eres genuino de verdad y no solamente no hagas distinciones, sino que tengas claro la fe y las obras ahí en tu conocimiento, en tu mente y en tu corazón. Cuando Santiago escribe esto, él da dos explicaciones en el contexto para poner esto. Cuando yo leo esto, algunos me han dicho por ahí,
para tratar de zafarse a esta explicación, me dicen, no, lo que pasa es que él no ha querido decir eso. Pero en realidad sí quiso decir eso. La fe sin obras es muerta. ¿Eso es verdad? Claro que es verdad. Porque si no, Dios no es Dios. Él no se contradice. Y lo que dice Pablo, que la fe solamente se necesita para justificarse, no las obras, ¿es verdad? Claro que es verdad. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Muy sencillo. Entrando al contexto bíblico. Hay muchos cristianos que me están viendo en este país y en otros y están tomando a la ligera el estudio bíblico. Y el problema es que tu vida, tu corazón y tu mente va a desfallecer. Tenemos que ser conocedores de la Biblia para poder explicarla bien. Mira, acompáñame, da dos explicaciones. Santiago nos dice ahí, nos habla de que Abraham fue justificado por las obras que hizo y nos menciona Génesis capítulo 22. Mira el verso 21 y 22 de Santiago 2. Dice ahí, lee conmigo por favor, no te vayas a perder. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Qué menciona? ¿Cuál es la primera explicación de Santiago para decirnos que la fe sin obras es muerta? Lo primero que nos explica es las obras de Abraham en Génesis 22. ¿Qué hizo Abraham en Génesis 22? Si tú vas a Génesis 22 vas a encontrar que Abraham tenía el mandato de sacrificar a su hijo. Santiago dice, no es justificado Abraham por las obras, es decir, Abraham obedece a Dios, hizo cosas, entonces se ve que tiene fe. Pero el problema es que en Génesis 22 no está la justificación para salvación de Abraham. Por eso que Santiago dice Génesis 22 y después, si tú sigues leyendo en el verso 22 de Santiago 2, dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué capítulo menciona de Génesis? El capítulo 15. O sea, Santiago lo que está diciendo es que se accionó y vimos la obra de Abraham en Génesis 22. Pero no te olvides, le dice a toda su audiencia, a todos sus lectores, que en Génesis 15, o sea, antes, Abraham fue salvado por Dios porque creyó en las promesas de Dios. Entonces, Santiago está diciendo que la salvación no es por obras, es por fe solamente. Génesis 15, tú verás que Dios le da una promesa y Abraham le cree. Es amigo de Dios. Desde ese día, Dios selló su salvación. Dios puso todos sus pecados en la cruz que iba a venir. Por favor, capta esto. Pero en Génesis 22, Abraham obra por la fe que ya tuvo en Génesis 15. Entonces Santiago no se contradice con Romanos, con Pablo. Está diciendo que la fe, sola fe salva. Mis queridos religiosos que me están viendo, no importa qué religión tengas, tus obras no te van a llevar al cielo. Las obras son fruto de que un día tú fuiste salvado. Abraham, dice Santiago, por favor, aquí estamos explicando la Biblia. Santiago dice que fue justificado para salvación en Génesis 15. Pero en Génesis 22, cuando Abraham obedece a Dios para matar a su hijo, está expresando las obras porque fue salvado anteriormente. Esa es la explicación de un contexto claro para entender que lo que dice Santiago tiene razón. El cristiano genuino tiene que expresar los frutos de un corazón transformado. El cristiano genuino tiene que vivir una vida horizontal, que sea ejemplo. El cristiano genuino tiene el poder de Dios para obedecerle. ¿Te has dado cuenta que necesitamos entender la Escritura para poder comprobar si somos genuinos? La salvación es por sola fe, al creerle a Dios. Y ahí sella tu vida con Dios, te da vida eterna. Pero porque ya eres de Dios, empiezas a obrar de manera distinta. Tú, mi amigo, mi amiga que me miras, ¿de verdad somos genuinos? ¿O en nuestro corazón
hacemos distinciones. O en nuestro corazón pensamos que si hacemos, vamos a estar bien con Dios para salvación. No, mi amigo, mi amiga, tienes que arrepentirte para que así como en Génesis 15, Abraham creyó a las promesas y en ese momento, así, fue salvado y sus pecados puestos en la cruz que iba a venir. Hoy, si tú le crees a Dios y te arrepientes, así, tus pecados se depositan en esa cruz que ya vino y vas a tener vida eterna con Cristo. Y por ende, con un corazón transformado, vas a poder obrar correctamente para Dios. Escucha esta ecuación para terminar. Hay que ser para llegar a ser. El mundo y las religiones que dicen, hay que hacer para llegar a ser. La Biblia es al revés. Ven hoy a Cristo y Él te dará una vida genuina cuando valoramos igual a las personas fuera y dentro del corazón. Y cuando entendemos bien en nuestra vida la fe y las obras. Mi querido amigo y amiga, disfruta ahí donde estás la palabra de Dios y toma decisiones trascendentes. Que Dios te bendiga.